Vamos a construir una perspectiva de cuadro inclinado de 2 puntos de fuga. Dibujamos la línea del horizonte. Dibujamos ahora una semicircunferencia. Vamos a hacerla, por ejemplo, aquí para que nos entre dentro del papel. Y marcamos el punto de vista. Aquí van a estar los 2 puntos de fuga. F, F'. Como sabemos, el ángulo de estas dos rectas, según uno de los teoremas de Tales, es de 90 grados. Hacemos centro aquí, con este radio hacemos un arco obteniendo un punto de medida. Hacemos lo mismo de este lado, obteniendo el otro punto de medida. Marcamos una línea de tierra, siempre paralela a la línea del horizonte que pasa por los puntos de fuga. Y ahora hacemos las líneas de una casa. Para eso vamos a hacer, por ejemplo, que la casa tenga un extremo aquí. Hacemos aquí una vertical y tenga este punto de fuga y tenga también este punto de fuga. Y lo mismo, fuga hacia ese otro lado y fuga hacia este lado. Bueno, queremos que la casa tenga esta anchura. Entonces sabemos que este punto métrico nos sirve para estas medidas y este para estas otras. Vamos a darle un poco más hasta aquí. Unimos con el punto métrico y tenemos que la casa llega hasta ahí. Eso quiere decir que la dimensión en el espacio de la casa es este. Esta es la real y esta es en la perspectiva. Lo mismo con este punto de medida, cogemos la medida esta de la profundidad de la casa, por ejemplo hasta aquí. Unimos con el punto de medida y aquí tenemos ya el extremo de la parte superior de la casa. Vamos a hacer que la casa esté según esta perspectiva. Por eso es de cuadro inclinado, aunque tenga solo 2 puntos de fuga. Casi siempre que se habla de cuadro inclinado se habla de 3, pero aquí van a salir 2 en este caso. Lo que pasa es que lo coloco así porque estamos acostumbrados a trabajar en horizontal. Entonces simplemente ahora sobre esta fuga levanto una vertical y ahora digo que en un punto de aquí va a caer otra fuga que uno con esta fuga, teniendo ahí una nueva línea de horizonte. Bueno, esa línea de horizonte nos va a servir para calcular las sombras de las verticales. Por ejemplo, esta vertical, ya que sabemos que la casa está así y esa es una vertical, esta vertical es en realidad la proyección de los rayos de sol. Entonces, si por ejemplo cojo aquí la fuga de los rayos de sol, pues tengo que la sombra de este punto, del punto A, esto es por tanto otra fuga, la fuga de los rayos. Mientras que esta es la fuga de la proyección de los rayos, o sea, la fuga de las proyecciones. Tenemos ahí 2 fugas que deben estar alineadas con esta fuga original, con esta que tenemos aquí, ya que en realidad estos 3 puntos determinan un triángulo que contiene al plano cuya recta límite o de horizonte es esta. Bueno, entonces tenemos que la sombra de este punto es este. Y los rayos de luz, por ser paralelos, ser rayos solares, van todos a este punto de fuga, ya que las paralelas se cortan en un mismo punto en la perspectiva cónica. Tenemos también que la sombra de esta línea pues irá hacia esa fuga, ya que es paralela a ella. Tenemos en consecuencia ya la sombra de la casa que proyecta sobre el suelo, y es esta. Esto sería visto desde arriba un poco la casa. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a marcar la profundidad, por ejemplo, aquí para una terraza. Entonces, si por ejemplo quiero que una terraza venga hasta aquí, como sé que el punto de medida este me acota estas distancias, entonces por ejemplo quiero que la terraza llegue hasta aquí, pues alineo con esto y aquí tengo la medida por donde voy a hacer una terraza. Eso quiere decir que va a fugar hacia allá y esto va a fugar hacia allá, ya que es paralela a esta. Levanto una vertical, fugo también hacia ese punto de fuga
y fugo desde este punto hacia ahí. Bueno, tengo entonces el interior. Despreciamos ya el grosor de los tabiques correspondientes a lo que es los muros de la terraza, para no hacer mucho detalle. Esa sería la parte superior de la casa con una terraza, y vamos a hacer por último una puerta y una ventana. Por ejemplo, mantengamos que la puerta viene por aquí hacia esa fuga, hacia esta. Lo mismo viene por aquí hacia esa fuga, y la ventana a la misma altura va hacia esa fuga, y por aquí también va hacia esa fuga. Vamos a hacer que la ventana caiga por aquí. Bueno, tenemos ya la forma de la ventana. Como podemos ver, está alineado con la terraza. No podría ser. Bueno, la bajamos un poco, ya que el grosor del forjado del techo debe tener un mínimo grosor, a no ser que la casa sea de papel. Bueno, fugamos hacia allá, y tenemos entonces aquí también fugando desde un punto cualquiera, por ejemplo fugando por aquí desde este punto, fugamos hacia ese punto de fuga y tenemos la base de la puerta. Y lo mismo aquí, fugamos hacia allá y ahí tenemos también fugando hacia aquí abajo lo que es la puerta. Dividimos esto en dos partes. Aquí está en verdadera la relación de la división está en verdadera forma, aunque no las dimensiones. Fugamos hacia allá, ahí tenemos ya dos puertas, y aquí haríamos lo mismo. Fugamos hacia ese punto de fuga, fugamos hacia este. Ahora tenemos siempre la referencia de esas dos fugas, y ahora aquí pasaría lo mismo. Tomaríamos el punto medio y fugaríamos hacia ahí para hacer el detalle de la ventana y lo mismo aquí, el grosor de las ventanas. Bueno, tenemos ya esa casa de la que vamos a calcular sus sombras. Sabemos, por ejemplo, que un punto cualquiera tiene los rayos de sol que pasan por él, y que esto sigue la dirección por el plano horizontal así. Entonces, si cojo un punto cualquiera, el punto P, pues lo mismo. Tengo estas líneas correspondientes a los rayos de sol, van hacia allí. O sea que sé que el rayo de sol viene por aquí. Si bajo la vertical del punto, la vertical va a este punto. Entonces, mando una hacia esa fuga, que sería la vertical. Y ahora tenemos que las horizontales, o sea, las sombras de las líneas verticales, son las proyecciones de los rayos que van hacia esa fuga. Entonces fugo hacia allá, obteniendo aquí en la intersección la sombra de este punto. Bueno, pues tenemos que la sombra de esta recta será una paralela que fugará hacia ese punto. Y entonces tengo aquí un punto que, si uno con este, tengo ya la sombra de ese detalle de lo que es la sombra de la terraza. O sea, tengo el triángulo ese y luego tengo esto. Bueno, ahí quedaría el interior de la ventana, perdón, el interior de la terraza. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vamos a hacer, por ejemplo, que la puerta se abra un poco, se abra un ángulo alfa. Entonces, como el plano horizontal, esta es su recta del horizonte, pues entonces la fuga irá sobre esa línea. Y si, por ejemplo, llega hasta aquí la puerta abierta y este es el ángulo, pues esta línea fugará hacia esta. Para saber que realmente esta dimensión es igual que esta en el espacio, pues lo que necesito es tener el punto de vista batido. Entonces el punto de vista batido está aquí, lo desabato y está aquí vertical. Entonces, si quiero, hago un giro aquí. Entonces lo que he hecho ha sido abatirlo sobre este plano. O sea, lo tenía aquí, entonces respecto a esta línea del horizonte lo he abatido. Entonces resulta que esta recta viene por aquí, y que por tanto el ángulo que forma, o sea, podemos entenderlo así, o sea, esta es la orientación esta es la posición exacta del punto de vista, y esta es la orientación de la recta con el ángulo correspondiente, que sería esto. Una vez que he batido, pues ahí tengo ya el ángulo. Bueno, una vez que tenemos ya eso, pues seguimos calculando. Tenemos que la sombra de las horizontales va hacia esa fuga, entonces la sombra de esta vertical
La sombra de las verticales va hacia esa fuga, sobre el plano este horizontal, irá hacia allá. Eso quiere decir que corta aquí en la puerta. Y entonces la sombra de una vertical, pues será otra vertical que por tanto va hacia este punto. Como sabemos, sigue hacia ese punto. Y la sombra de los rayos, los rayos mismos van hacia esta fuga. Entonces, si unimos con esto, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto es este. Y la sombra de esta recta, pues será una paralela. Entonces tenemos que la sombra de será algo así. Continuaría por aquí. Como la ventana tiene la misma profundidad, y aprovechamos y hacemos toda la línea de la sombra sobre la ventana, que sería esta. Bueno, tenemos entonces la sombra de la ventana. Lógicamente esto va hacia aquella fuga, pues aquí también irá hacia la misma fuga. Levantamos una vertical, que en realidad va a esa fuga, y es la sombra de esta vertical. Entonces ya tenemos ahí la sombra de toda la ventana. Lógicamente, como esto sería un saliente, pues esto tendría que abrirse ahí en ese espacio. Bueno, tenemos entonces la sombra de esto. Ahora la sombra de este punto, vemos aquí exactamente dónde cae. Entonces unimos, vamos a ir sombreando mejor. Tenemos aquí la sombra para que quede más intuitivo y la sombra que se proyecta aquí sobre la ventana. Y lo mismo, hasta ahora tenemos la sombra de esto y la sombra de ese detalle de la pared aquí. Y ahora la sombra por detrás, ahí va a haber un degradado, va a ser una zona de mucho más oscuridad, ya que es el entrante de la casa. Entonces marcamos ahí sobre ese negro. Bueno, esa sería la puerta abierta. Y ahora tenemos, bueno, decíamos, tenemos esto. Si realmente la sombra continuara porque estuviera la puerta cerrada, vendría por aquí. Eso quiere decir que la sombra sobre esta pared sería ese detalle. Entonces ya lo sombreamos. Y ahora tenemos la sombra de este punto, alineándolo con esto. Bueno, tenemos que la sombra de esta vertical pues va a seguir también esta dirección hasta que corte aquí. En este caso viene en este punto y a partir de aquí, entonces sombreamos, o sea, está proyectando todo esto exactamente este punto, que es el que corresponde en realidad también a la sombra de esto. Vemos que la sombra a partir de este punto es de una horizontal. Lógicamente a partir de ese punto sería una horizontal, que aquí puede ser muy pequeña, y en el momento en que corte a la puerta, pues irá hasta este punto. O sea que en realidad sería sobre el suelo. Esta es la puerta. Tenemos la sombra de la vertical, que es esta. Luego la sombra de la horizontal, que en el momento en que corte aquí hacemos esa horizontal, que es esta, y corta aquí. Y una vez que tenemos aquí el corte con la puerta, lo unimos con esto. Luego aquí se ve un poco más en grande. Esta sería la puerta y esta sería la forma de la sombra. En este caso el punto nos cae casi en la puerta. Entonces sombreamos. Bueno, tenemos ya la sombra de la puerta. Y bueno, podríamos, por ejemplo, para hacer más interesante el ejercicio, tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el grosor de la ventana. Podríamos hacer un pequeño saliente para la ventana. Entonces, lógicamente, esto si va hacia allá, pues lógicamente esas líneas también irán hacia allá, con su grosor correspondiente. Bueno, tenemos que los rayos van todos hacia aquí. O sea que en realidad el rayo que pasa por este punto, por la esquina, ya despreciamos casi el grosor porque es tan pequeño. O sea que sigue esta dirección. Y tenemos que la dirección sobre los planos verticales es esta.
Eso quiere decir que la fuga de esas líneas, la fuga de todas esas líneas, pues va a ser la misma que la fuga de las líneas que pasen por aquí. Pero resulta que la fuga de esas líneas tiene que quedar sobre esta recta. Sobre una recta que es perpendicular en esta fuga al horizonte. Igual es el mismo procedimiento que pasa aquí. O sea, tenemos que en realidad esto, al estar sobre esta fuga, esta recta, pues también esta, por estar en un plano paralelo, pues estas fugas caerán necesariamente sobre esta línea del horizonte. Bueno, pues exactamente como estas de aquí, las de este plano, van a ser paralelas a estas, también irán hacia esa misma línea, hacia esa misma fuga. Entonces la intersección de esa línea con el rayo me produce ya la sombra de esto que es esto. Lo mismo aquí, la intersección de esta línea con el rayo que iba de esta fuga me provoca aquí la sombra de esto, que lógicamente va a ser una línea paralela. Bueno, tenemos entonces la sombra a ella de ese marco de la ventana, ese saliente de la ventana. Bueno, tendríamos entonces, podríamos oscurecer más cerca de la parte superior, allí donde no llega la luz, lo mismo aquí, para que se vea más. Bueno, esas serían entonces las sombras de esa figura. Comprobamos a ver si nos falta algo. Aquí marcamos bien que esto también sería en sombra y subiría hasta aquí. Esto va hacia aquella fuga y esto vendría por aquí. Aquí una pequeña línea que es la intersección de en realidad este punto que corresponde a la sombra de este, según acabamos de ver, y luego aquí la sombra de la horizontal que es esto, y donde corta aquí unimos. Bueno, así tendríamos ya la sombra de lo que es el entrante y la puerta. Bueno, parece que el ejercicio estaría completo. Bueno, hay que tener en consideración siempre que todos los planos que son paralelos llevan las sombras en la misma dirección. Eso quiere decir que en realidad, si por ejemplo esta es una vertical, la sombra de una vertical sobre un plano que sigue esta dirección, que es en realidad la proyección del rayo, cualquier plano vertical, cualquier plano horizontal que esté proyectando sombras de verticales va a seguir esta dirección, como pasa aquí. Mientras que, por ejemplo, cuando el plano en este caso es vertical, como pasa en este y en este, si ya tenemos aquí una dirección, si tenemos la fuga, en realidad va a pasar lo mismo con estas fugas de aquí. O sea, esto viene por aquí, o sea que la sombra empieza a partir de aquí. En la intersección esta sería la sombra. Algo así. Y lo mismo, la sombra paralela a esta, pues tenemos esta, ya que está en un plano también paralelo. Y luego tendríamos, por ejemplo, sobre estos planos de aquí, un plano que fuera paralelo a este, tendría también las sombras según esta dirección. Bueno, pues ese sería, y que caería en este caso la fuga, pues por aquí. Aquí. Esa sería la fuga de esa recta. Pues todas las que estuvieran en ese plano, si se vieran, pues caerían exactamente también ahí. O sea, sería esta línea que viene por aquí y que corta aquí. Entonces corta aquí, iría hacia ese punto también. Bueno, pues el ejercicio entonces estaría completo. Conviene siempre revisar porque puede faltar alguna línea.